Lo primero, es cierto, ¿no? Es cierto, hay instituciones públicas que sí tienen buenas bases de datos y que las tienen en portales abiertos y que cada vez las están colocando o en CBC, que es está como en Excel, ¿no? En Excel o en otras extensiones que son parecidas a Excel que se pueden jalar y que se pueden trabajar rápidamente en una tabla de Excel en una tabla de Google que también soporta esta extensión, ¿no? Pero así como hay estas que son poquitas en realidad, Raquel, y son las más ordenaditas, ¿no? Las que están, digamos, modernizando los portales de transparencia, los que están, digamos, intentando hacerle la vida más fácil al ciudadano, porque al final todo eso es de cara al ciudadano, al usuario, ¿no? Quieren entregarle la información lo más digerible posible, ¿no? Pero así como hay esas instituciones, hay otras que ya te digo, te entregan las bases de datos en PDF, o sea, ¿y cómo haces para convertir, cómo trabajas en PDF? Es más, ni siquiera lo trabajan en PDF, si lo trabajan en PDF, pero como imagen, o sea, no hay manera de cómo extraer esa información y meterlo en Excel. O sea, si hay manera, Yanko lo sabe, Yanko tiene unas herramientas, digo Yanko que es nuestro especialista en base de datos, pero hay unas herramientas que sí permiten, pero que demoran muchísimo más, y es un trabajo que ya te imaginarás. Entonces, hay esas instituciones que te los entregan de esa manera. Hay otras como las comisarías que tú mencionas o como las direcciones regionales a veces de transporte, de trabajo, que simplemente las tienen, pero las tienen en Word o las tienen en otros documentos o no las tienen simplemente o los anotan en libretas físicas. Entonces, ahí ¿cómo haces? Bueno, pues ahí lo que queda es tener esos registros en el formato que los tengan, que obviamente no se pueden trabajar en Excel, pero hacer trabajo manual. Y ya te imaginarás lo que es un trabajo manual. Por ejemplo, nosotros para el tema de las nulidades, que fue la base de datos del Jurado Nacional de Elecciones, inicialmente hicimos la base de datos manual. La primera base de datos la hicimos manual, luego ya la automatizamos, ¿no? Con unos algoritmos que trabajó Yanko y tal, y que se actualizaba todo rápidamente. Pero la primera base fue manual. O sea, imagínate lo que es llenar unos registros de 500 o 600 registros con múltiples variables. Es una locura. O sea, yo recuerdo que aquella vez, porque trabajamos contra el tiempo, nos levantamos 6 de la mañana y pegado 6 horas a la silla llenando base de datos. O sea, llenando esa base de datos para tener al final un reportaje que decía algo así como el 80% de las nulidades de Fuerza Popular ya fueron rechazadas por el jurado en primera instancia. Entonces, hay de los dos. O sea, no es fácil, no es un camino fácil. Se puede obtener rápidamente, te lo descargas y ya, o como también tienes que construir de cero, que es lo más complicado, lo más difícil, pero que se puede, eso sí es cierto. Se requiere un poco más de tiempo, pero se puede. Luego lo relacionado con el trabajo en casa versus el periodismo de calle, ¿no? ¿Cómo nos ha afectado la pandemia? Eso es cierto lo que tú mencionas. Yo el fin de semana ha sido la primera vez que salí, que he viajado, que he vuelto a volar después de un año y medio y que he estado en contacto con gente, porque hasta este fin de semana yo trabajaba aquí en mi casa, sigo trabajando en mi casa, pero no tenía esa oportunidad de reunirme, de conversar, de estar en un espacio físico, ¿no? Con la gente, de escucharlos, de poder verlos y de poder darnos un abrazo. Efectivamente, ha cambiado muchísimo la pandemia, nuestra manera de trabajar. Pero yo creo que también en ese cambio ha habido una oportunidad. Esa oportunidad que te menciono de poder tener la capacidad para explorar, para estar muy, muy metidos en la computadora y para sacarle provecho a eso que te menciono, los portales de transparencia, la base de datos. Y se puede hacer muchísimas cosas, como les digo como les aconsejaba a los chicos, desde la computadora, desde la casa. O sea, lo único que tenemos que hacer, que tenemos que tener y entrenar, y con esto ya voy entrando a la tercera pregunta, es un sentido de curiosidad. O sea, yo, por ejemplo, me sorprendo siempre cada vez que ingreso a la página del SEACE, ¿no? Que es la página de contrataciones del Estado, donde se ven los contratos y se ven los contratos firmados, cuánto cuesta la obra, quiénes fueron las empresas ganadoras y tal. Y se puede ver desde los gobiernos nacionales hasta los subnacionales. Y me sorprendo porque yo me puedo quedar horas de horas ahí. Es decir, ingreso, por ejemplo, a ver la obra de la legua, ¿no? La obra de la legua que es una obra de agua y alcantarillado que tiene 7 años y está abandonada. Y los tubos ahí están enterrados, una desgracia. Entonces ingreso a ver qué pasó, cuántos arbitrajes tiene, ¿no? Cuántas empresas han operado este proyecto y tal. Y de repente terminó en el Camal de Catacao, después estoy en otra obra en Piura, de pistas y veredas en 26 de octubre, y es como adictivo, ¿no? Pero sí, yo creo que porque una cosa te lleva a la otra. Esa curiosidad de saber, oye, ¿qué pasó acá, no? O por ejemplo de decir, oye, voy a investigar a este personaje en registros públicos, ¿cuántas casas tiene? ¿Cuántas propiedades tiene, ¿no? Entonces, ese sentido de curiosidad te va llevando y te va marcando un camino, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importantísimo tener ese sentido de curiosidad, ¿no? De que los estudiantes tengan que sentir curiosidad, ¿no? Y curiosidad en general. Curiosidad por la vida, curiosidad por aprender a tomar buenas fotos, curiosidad por saber cómo se manejan determinados equipos, en lo que se vayan a dedicar.
O sea, yo siempre, una de las cosas que les aconsejo a mis alumnos es que hay cosas importantes en la vida y hay cosas que pareciera que fueran importantes, pero que no las son. O sea, que cuando tú llegas a un momento de tu vida donde te das cuenta que has hecho, te das cuenta que hay muchas cosas que tú les dabas la importancia acá y resulta que tenía una importancia mínima. Entonces yo siempre les digo, ustedes lo que tienen que hacer es defender eso que sienten con pasión. O sea, y que cuando salgan a trabajar, cuando ejerzan una profesión, vivan con alegría eso que hacen. Es decir, que no sea una tortura ir a trabajar, que si yo me levanto todos los días, no sea, ay, pucho, otra vez a trabajar, sino que sea un disfrute, un goce. Acá nosotros en Ojo Público nos hemos amanecido trabajando varias noches en proyectos de investigación, pero después de eso, en una reunión, podemos decir, pucha, qué chévere, ¿no? Y disfrutarlo y decir, aportamos algo. Y sentir esa satisfacción de hacer eso que nos gusta por más de que estemos con el cuerpo molido y con la cabeza que ya no da para más. Pero tener esa satisfacción y esa pasión para decir, ok, lo hemos hecho. Igual ustedes, ¿no? Si les interesa ser fotógrafos, pues especializarse en la fotografía, practicar mucho y sobre todo en fotografía no es tanto la técnica, sino entrenar la mirada, cómo yo miro determinadas realidades. Entonces, ejercer esa profesión con mucha pasión, que es cosa que ahora mismo ya yo siento que los chicos hacen muchas cosas mecánicas, ¿no? O sea, lo hacen ya porque, mira, lo sé hacer y lo hago, pero siento que es una cosa vacía, que no les llena. Entonces, si van a trabajar en una institución, ¿no? Pública o privada, en una empresa corporativa, van a hacer comunicación corporativa, que lo hagan de la mejor manera posible, respetando los estándares, siendo honestos, teniendo responsabilidad social, siendo buenas personas. Finalmente, el mensaje que nos daban en la Universidad de Piura, Raquel, es decir, siendo buenas personas nosotros. En lo que vayamos a trabajar, hagámoslo siendo buenas personas y con pasión. El resto que te menciono y que los chicos seguramente querrán escuchar es técnica. O sea, hay tutoriales, se aprende a manejar una cámara, se aprende a escribir, leyendo muchísimo, obviamente. Pero hay cosas que no tienen un valor de ese tipo más utilitario, sino un valor más profundo. Yo creo en eso que es más profundo, en eso que finalmente te permite decir, oye, yo tengo un propósito en la vida y yo estoy aquí y Dios me ha puesto aquí, en este mundo, porque tenía que hacer esto. Entonces, cuando descubrimos nosotros ese propósito que tenemos en la vida, créame que la vida se pinta más luminosa, menos oscura y a pesar de todas las adversidades uno puede ir por la vida con alegría. Miren, nosotros teníamos hasta hace 2 años un programa de entrenamiento para chicos universitarios, ¿no? Gente, estudiantes que querían dedicarse al periodismo y que llegaban y hacían una pasantía de ojo público. Sin embargo, el tema es que con la pandemia, ¿no? Con la pandemia hemos suspendido, no digo que hemos clausurado, sino suspendido, ¿no? Por ahora, el tema de las pasantías, porque entenderás que pues, no estamos en un espacio físico, ¿no? Que no podemos reunirnos y que para nosotros es mucho más complicado porque nuestra responsabilidad primera es con los periodistas y con la gente que hace ojo público. No queremos exponernos, lo protegemos muchísimo, entonces por ahora hemos suspendido el tema de las pasantías y prácticas en ojo público. Yo espero que cuando termine de vacunarse todo el mundo y baje esta crisis sanitaria, pues retomemos esas prácticas. Ojalá que exista la posibilidad de que también esas prácticas se puedan hacer de manera descentralizada en regiones, ¿no? Y podamos tener colaboración cada vez más de chicos de regiones, ¿no? De manera remota, si quieren, porque ya lo hemos probado que sí funciona, que podamos tener un acercamiento más con las escuelas de periodismo de las diferentes regiones donde tenemos corresponsales, ¿no? Y poder entrenarlos y que por lo menos sepan cómo se hace un trabajo en ojo público, ¿no? Sí, buenos días. Muchas gracias por la atención. Sí, la pregunta a Ralph era, cuando hacen este 2 segundos fact-checking para la verificación de los reportajes antes de publicarlos, mi pregunta iba en el sentido de ¿hasta dónde llega esa verificación? Porque a veces cuando uno trabaja con un equipo amplio, diverso y en el que hay jóvenes, digamos que los que tenemos un poquito más de experiencia, revisamos hasta el número de RUC, el apellido si es con Z o con S, porque a veces hasta esas cositas nos podemos equivocar en el apuro de escribir, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja con un grupo más grande, es un poco más complicado, ¿no? Y mi pregunta era sobre el fact-checking. ¿Cómo es que lo hacen? ¿Hasta dónde llega cuando el equipo es grande? Digamos, hay como que una primera etapa a nivel de primer nivel, recolección de información básica, y luego ese fact-checking, digamos, la parte primera y segunda oficial ya llega solamente a la redacción y cuidar el aspecto legal, o hasta dónde es que va. Gracias, Mari Carmen, por la pregunta, bastante interesante. Y yo te digo que va en los dos caminos que tú has marcado, en esas dos rutas. En elecciones, por ejemplo, contratamos a una persona que era exclusivamente una chica que estaba estudiando en la Ruiz de Montoya, que ahora es parte del equipo de Ojo Público ya de manera permanente. Le decían la fact-checker, era la fact-checker de Ojo Público. O sea, ella fact-chequeaba y veías tú todos los textos subrayados de lo que no coincidía, colocaba el comentario al costado en el Drive, en el documento de Drive y decía, mira,
esto que está acá es impreciso. Y te iba fact-chequeando todo, línea por línea. O sea, a ese nivel. Después de eso venía una segunda edición que era ya conmigo, que veía más aspectos formales, aspectos legales también. Luego venía la editora junta, que también iba por esa línea, y la editora general, que ya veía un tema más de primer nivel de lectura, que era, digamos, entrada, titulares, gorro, ¿no? Unas cosas y alguna cosa más que se pudiera ajustar. Pero, digamos, sí teníamos una persona exclusiva para hacer ese fact-checking línea por línea. Lo que hacemos ahora, porque ya no tenemos a esa persona, o sea, no la tenemos dedicada exclusiva, está haciendo otras actividades, pero dentro de Ojo Público, ya no está exclusivamente dedicada al fact-checking, pero lo que hacemos nosotros es, los editores somos los que hacemos ese fact-checking. O sea, y lo hacemos así como tú mencionas. Resulta que Vanessa no era con doble S, sino es con una sola S. Esa fiscal Vanessa de Junín es con una sola S. Entonces, a ese nivel de detalle llegamos, ¿no? De las imprecisiones, de saber qué ha colocado mal, qué no ha colocado mal. A veces hay errores de interpretación y hacemos esa revisión a ese nivel de detalle, ¿no? Y lo otro también, que hay que cuidar aspectos legales. Como trabajamos en Drive, tenemos acceso compartido a las carpetas y a las evidencias. Entonces, el editor que ingresa la nota, puedo ser yo, o puede ser la editora junta, o la otra editora junta, o la editora general, y me dices, pásame la base de datos. Está linkeada, ingresa a la carpeta, y ella misma vuelve a revisar, como en un primer momento, revisa toda la base de datos, hace las sumatorias, habla dinámica, mira, sí, recomprobado que es la cifra. Entonces, trabajamos de esa manera, ¿no? Somos muy cuidadosos, sí, Mari Carmen, en ese tema, y de verdad que, y por eso les mencionaba a Raquel inicialmente, que mucha de la gente que ha ingresado por primera vez a Ojo Público a trabajar se sorprende, y es como, ve sus textos y literalmente sus textos son unos mapas rayados, o sea, porque entendemos nosotros que lo que hacemos es nuestro trabajo, y más que nuestro trabajo es un compromiso que tenemos con las audiencias, ¿no? Queremos ser más certeros posibles, lo más precisos en la información. Cuando hay dudas, o sea, y te digo, han habido momentos donde ha pasado una primera revisión con el editor, una segunda revisión con la editora junta, y la editora general dijo, no publicamos, aguántale un rato porque hay que corregir esto, y no hemos publicado. Y para nosotros ya se había pasado una doble verificación, pero por tener ese triple proceso de verificación es que finalmente hay una mirada siempre, ¿no? De tener unas observaciones, o decir, ok, hay que aguantarnos un poco porque necesitamos conseguir esto. Y además nos da también el hecho de que eso te lo da el hecho que trabajamos temas de agenda propia. O sea, no son temas de coyuntura, porque los de coyuntura necesitan salir para ayer, como siempre decimos, pero los que son de agenda propia podemos darnos ese lujo de esperar un día más, que nadie lo va a hacer. O sea, nos ha tomado un año investigar, y un medio no lo va a hacer en un día, pues, ¿no? Entonces decimos, esperemos un día más, esperemos 2 días más, subsanamos esto que hay que subsanar, y ahora sí salimos con todo, ¿no? Y lo básico en el periodista siempre es dudar. Una de las cualidades que debe tener un periodista es dudar de muchas cosas, ¿no? Por eso es que cuando te dicen, no está lloviendo, y otra persona te dice, no, yo sí creo que está lloviendo. ¿Y el periodista qué tiene que hacer? Abrir la ventana y asomarse y ver si efectivamente está lloviendo, poner la mano para ver si está lloviendo o no está lloviendo, ¿no? Entonces hay que dudar. Yo quiero agregar un comentario. Eventualmente hemos trabajado con practicantes y uno de los problemas que hay, digamos, que se repite en los estudiantes es el hecho de que tienen confusión. Si es que conocen una parte, tienen confusión o desconocen completamente la estructura del Estado, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Ministerio Público, cuando hablamos de Poder Judicial, cuando hablamos de la policía, como operadores de justicia y respecto de las funciones que le competen a cada uno, hay mucha confusión, ¿no? Y eso no solamente en esa área, sino también gobiernos locales, consejo regional, consejo de coordinación local, consejo de coordinación regional, que digamos ya son estructuras de apoyo a los gobiernos, ¿no? Regidores, alcaldes, gerente municipal. Entonces, es como que esa parte no la tienen muy clara y eso es al margen de qué universidad procedan, ¿no? Les resulta muy difícil ubicarse respecto de las funciones del Estado, los niveles del Estado. Y creo que esa es una parte en la que cuando los chicos llegan a un medio a hacer prácticas, es una parte que tendríamos que revisar como que desde el comienzo, ¿no? Obviamente no está, creo, en las manos de las universidades, viene un asunto de construcción de ciudadanía desde el colegio incluso, pero creo que es algo en lo que hay que trabajar bastante, me parece, en una cosa colaborativa entre universidad, medios de comunicación, donde los chicos ejercen o hacen prácticas, ¿no? Porque si no conocen esa estructura del Estado, es bien complicado que luego ellos sepan hacia dónde van a pedirle la información o qué información pueden pedir o quién les tiene que dar la información, ¿no? Y ya luego cuando van a los pedidos de información, una parte que también hay que trabajar mucho, incluso hasta con periodistas, es el hecho de qué vas a pedir, ¿no?
exactamente qué vas a pedir, porque a veces dicen documentación relacionada a, pero documentación relacionada a, o sea, estamos hablando de memos, de oficios, de informes generados por qué gerencia, subgerencia, ¿no? Entonces, esos dos aspectos me parece que son como que bien básicos para empezar a hacer periodismo de investigación con los estudiantes, como un comentario, como un aporte. Sí, no, y en esa Y línea recuerdo ahora alguna conferencia, creo, de César Hildebrand hace algunos años, y animando a los periodistas a leer la Constitución, ¿no? En la Constitución política del Perú, porque él decía que muchos de los que estaban en Cierto. la sala no la habían visto en su vida, ¿no? Entonces, que era un buen ejercicio empezar por ahí, ¿no? Teniendo un conocimiento de la Constitución política como un documento que había que leer, ¿no? Sí, en eso tienes mucha razón, Mari Carmen, sí. Bueno, sí, luego esas cosas también se adquieren un poco con la Con el práctica, ¿no? Con la trabajo, salida. sí. Ujú. sí, yo también coincido con lo que dice Mari Carmen, Raquel, y es complicado, ¿no? Es complicado porque ¿cómo haces? O sea, es decir, Mari Carmen, perdón, sí, Mari Carmen menciona de esta alianza que tiene que haber entre estas instituciones para que los ciudadanos se informen sobre cómo funciona la estructura del Estado, pero claro, ahora mismo no hay manera más que, digamos, cada uno aprender a su ritmo y a su manera, ¿no? Es porque no es que haya un curso, ¿no? De cómo funcionan las estructuras del Estado en el país. Sería bonito que se incorpore en la currícula nacional, ¿no? O por lo menos lo más importante, Poder Ejecutivo, Judicial y tal, y cómo funciona todo el sistema de justicia, el Congreso y las instituciones públicas en general, ¿no? Pero de lo contrario, la otra manera también es, como tú mencionas, Raquel, en la cancha ya, ¿no? De a poquitos, porque así se empieza, ¿no? Te mandan a cubrir primero una municipalidad, después te mandan a cubrir gobierno regional, después un ministerio, No. después ya ves temas más ligados a crimen organizado, entonces ya son estructuras más complejas, ¿no? Porque hay que decirlo, hay estructuras como muy simples en el Estado, pero hay estructuras, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera, la SBS, entonces ya son estructuras como más especializadas y más complejas, ¿no? Ujú. Pero como marco general, yo creo que sí es importante tener como esta estructura básica, ¿no? De cómo funciona el Estado a nivel general, ¿no? Que te permite, como dice bien Mari Carmen, saber a quién le voy a pedir información. Si voy a hablar sobre justicia, mira, quiero información sobre justicia, ¿a quién le voy a pedir información? Si voy a hablar sobre tránsito, ¿a quién le voy a pedir información? Si voy a hablar sobre violencia contra la mujer, ¿a quién le voy a pedir información? ¿A qué entidad, no? Y luego ya lo más digamos, especializado que menciona Mari Carmen es, ¿qué tipo, cómo hago los pedidos de acceso a la información, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué busco? ¿No? Que eso requiere también entrenamiento. En Ojo Público lo hacemos ya desde hace buen tiempo, pero requiere como un entrenamiento previo, ¿no? De saber qué específicamente quiero para delimitarlo y para saber enviarlo a la oficina correspondiente que nos permita ahorrar tiempo y tener una respuesta lo más célere posible, ¿no? Pero sí, yo creo que es un pendiente ahí que tenemos. Como les mencionaba anteriormente, el hecho de no salir a la calle y de estar más tiempo en casa también nos permite potenciar otro tipo de habilidades, ¿no? Que quizás antes no sabíamos que las teníamos. Usar el teléfono, o sea, sigue siendo una buena opción, ¿no? Usar el teléfono para entrevistar a funcionarios, a la gente que querramos entrevistar, ¿no? Con la que queramos conversar. Este tipo de videoconferencia, por ejemplo, llamadas por Zoom, ¿no? O por Meet o por otra plataforma que ustedes consideren, es también una herramienta valiosa. Luego, las búsquedas que podamos hacer, y no sé si es que en esto han tenido un entrenamiento sobre búsquedas avanzadas que se pueden hacer en Google. Hay como estrategias para buscar de manera mucho más rápida, en los formatos que uno quiera, determinada documentación. Entonces, igual, mira, en Google hay un programa de entrenamiento que se llama la iniciativa de Google por el periodismo, algo así, donde dictan muchos talleres súper cortitos con vídeos así súper prácticos de cómo hacer periodismo, por ejemplo, eso que les menciono, búsqueda de datos, búsquedas avanzadas y mucho más, y cómo empezar a investigar, ¿no? Entonces, y utilizar todas las herramientas que tiene Google, ¿no? Que son muchísimas. Entonces, yo te recomiendo también eso, que si te interesa el periodismo, también vayas por ese camino, aprender mucho de métricas ahora con el tema de redes sociales, etcétera. Y luego es los portales abiertos que hay que te permiten investigar, ¿no? Creo que con eso tienes como buenas herramientas para empezar a hacer trabajo desde casa. Sí, miren, hace tiempo que nosotros en realidad hemos dejado o no usamos el término objetividad, porque objetividad implica objeto, ¿no? Y nosotros somos sujetos. Partiendo de ahí, ¿no? Tenemos una mirada diferente, tenemos una mirada particular, ¿no? Es decir, el mismo hecho ya de ser sujetos ya nos conlleva una subjetividad. El mismo hecho de elegir un tema, es decir, de nosotros en Ojo Público decidir investigar lo que está pasando en el corredor minero y no investigar lo que está pasando en Huancabamba, por ejemplo, con esta minera Río Blanco, ya es una subjetividad que responde a una serie de
estrategia, procedimientos, temática, agenda y todo lo que quieran, sí, pero ya es una elección. Y como es elección, hay miles de elecciones. ¿Por qué entrevistas a tal especialista y no a este otro? ¿Por qué lo entrevistas de tal universidad y no de esta universidad? ¿Por qué de tal región y no de esta región? Entonces son una serie de elecciones. El hombre está lamentablemente destinado a elegir. Elegimos y en esas elecciones estamos dejando de lado otras cosas, ¿no? Entonces ya somos subjetivos, pero subjetividad no significa mentir, son cosas muy distintas. Subjetividad no implica ocultar la verdad. Obviamente eso es delito, no se debe hacer, pero lo que quiero que me entiendas es que el término mismo de objetividad como una cosa que tiene que ser perfecta y que tiene que ser como que agrade a todos, es un concepto que no, lamentablemente no, es imposible cumplir por lo que te menciono, por todas esas cosas que te menciono. Lo que sí es posible y que lo intentamos hacer de la mejor manera posible es a través de estas elecciones, ¿no? Y a través de un buen trabajo serio de investigación, tratar de reconstruir la realidad lo más cercana y lo más fiel a ella, con evidencia, obviamente, ¿no? Con evidencia, de manera documentada y de la manera más honesta posible, ¿no? Ese trabajo sí se puede hacer de esa manera. Hablar de objetividad a estas alturas yo creo que ya casi nadie habla en el periodismo, sobre todo, de ser objetivo, sino más bien habla de ser honestos, de respetar altos estándares de calidad, de ser lo más autocríticos posible con nosotros mismos y de utilizar todas las herramientas que tiene el periodismo y todas la posibilidad de herramientas para investigar y para tratar de acercarse y reconstruir, repito, la realidad lo más fiel posible, ¿no? Es decir, eso que les mencionaba, se puede acusar, pueden haber miles de interpretaciones y de opiniones, que hubo fraude, que no hubo, ya, ¿qué le toca al periodista? ¿Hay lluvia o no hay lluvia? Que es lo mismo, si te das cuenta. ¿Hay fraude o no hay fraude? ¿Qué le toca al periodista? Abrir la ventana y saber si hubo fraude o no hubo fraude. Abrir la ventana y saber si llueve o no llueve. Eso es lo que nosotros intentamos hacer y eso es lo que, guiados obviamente por estos dos grandes faros de luz que le mencionaba, que son la búsqueda de la verdad y la defensa del interés común, ¿no? Del bien común. Entonces, finalmente creemos en ese periodismo y de esa manera lo hacemos. Quiero dar las gracias infinitas, de verdad. Siempre que he querido que estés aquí con nosotros, tú siempre nos has dicho que sí. Entonces agradezco también tu tiempo porque, bueno, es un tiempo que nos has dedicado para preparar la sesión y para estar aquí estas 2 horas. Ya sabes que la universidad siempre es tu casa, siempre lo ha sido. Y nada, gracias por el trabajo que también hacen, ¿bien? Tú y todos tus partners en Ojo Público. Bien, es un trabajo que se valora de verdad y bueno, sobre todo por la calidad del trabajo los trabajos que ustedes presentan en el portal. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Raquel, por la iniciativa y la cordialidad que has tenido para invitarme a tu clase. Te agradezco un montón. Ojalá que a los chicos les sirva de mucho. Espero que sí. Y a Mari Carmen también por sus acertados comentarios en esta mañana. De verdad que me gustaría seguir charlando. Ojalá en alguna próxima oportunidad, Mari Carmen, porque creo que estos espacios críticos, estos espacios de reflexión cada vez más continuos permiten construir ciudadanía responsable, ¿no? En un mundo plagado de mentiras y de cada vez versiones falsas, lamentablemente, ¿no? Pero te agradezco a ti, Raquel, y a Mari Carmen por acompañarme también esta mañana en esta sesión. Gracias y hasta una nueva próxima Muy oportunidad, chicos. agradecida.